Seguimos entonces con otra guía que nos proporciona la CEPAL, donde se identifican dimensiones del impacto de los proyectos en la calidad de vida de los beneficiarios. Estas dimensiones también nos ayudan a identificar dónde podemos comenzar a indagar acerca del impacto de nuestros proyectos. Tenemos que el impacto social es el cambio que genera nuestro proyecto en la calidad de vida, en las condiciones de vida de la población, en términos muy generales. Entonces acá, en estas dimensiones, mencionan el bienestar emocional, con todo lo que ello implica, relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y restitución de derechos. Fíjense que hay algunos elementos coincidentes con lo anterior. Algunos criterios para que podamos nosotros considerarlos siempre y cuando, es importante, se ajusten al proyecto, a las posibilidades que tenemos al momento de hacer la evaluación de impacto o la medición de impacto. Entonces, como cuando vamos a medir la evaluación de impacto o vamos a medir el impacto, estamos ubicando posibles cambios en un largo plazo. Bueno, esos cambios, según el proyecto, pueden ubicarse en cualquiera de estas esferas. Esto para quienes estén un tanto dudosos sobre hacia dónde enfocar esto. Otro aspecto muy importante y que se deja siempre de lado son las fuentes de información con las cuales nosotros vamos a conseguir la información que necesitamos al momento de hacer la medición de resultados o de impacto. ¿De dónde sale esa información? ¿Quién me la da? ¿Quién la produce? Bueno, eso debe estar pensado desde el momento en que se comienza a planificar el proyecto. Desde un principio debemos tener clara cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Y en función de eso, entonces tomar las decisiones y comenzar a recoger la información que va a servir para la evaluación de resultados y para la evaluación de impacto social. Tenemos tres fuentes de información en términos muy generales que son clásicas y que se siguen utilizando porque son las bases, digamos, en cuanto a la investigación en las ciencias sociales inclusive, que han sufrido cambios, sin embargo, su esencia se ha mantenido. Hoy muchas de estas fuentes las tenemos de manera digital o accedemos a ellas de manera digital o con otros instrumentos nuevos, sin embargo, se mantienen. La entrevista, la observación y los documentos son fuentes de información. En la entrevista también se abre todo un mundo de posibilidades para el profesional, para el planificador, porque puede aplicar entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad, puede aplicar encuestas y también a partir de cuál técnica específica va a utilizar, también diseñar los instrumentos de recolección de datos cuando se aplica la entrevista, porque allí se va a registrar la información y los medios a través de los cuales se registra, bien sea digitales, bien sea escritos. Hay ahí, como ya les mencioné, un mundo de posibilidades. Lo importante es que tengamos presente que mucha de la información que requerimos para medir resultados e impacto va a estar en la posibilidad de hacer una entrevista. Es decir, la podemos obtener mediante una entrevista o varias entrevistas, por supuesto. Entonces, es una fuente de información sumamente valiosa. Continuamos con la siguiente, que es la observación. Como el nombre lo indica, tiene que ver con observar, con caracterizar los fenómenos.
Pero al igual que en el caso de la entrevista, es necesario establecer unos criterios para hacer esa observación, para registrar esos datos, y esos criterios se plasman en la guía de observación. Cuando vamos a observar un fenómeno como científicos sociales o como planificadores, evaluadores de un proyecto, debemos claramente delimitar qué se va a observar, cómo se va a observar. Continuamos entonces con la otra fuente de información por excelencia, que son los documentos. Acá también tenemos la posibilidad de producir nuestros propios documentos, los documentos que demanda el proyecto para su ejecución, para su cierre y para su evaluación. Documentos como, por supuesto, ya les mencionaba, que todo proyecto tiene un basamento teórico, aunque no esté explícito. Bueno, los textos son un documento, por supuesto, pero también aquellos que nosotros elaboramos. Las listas de asistencia, por ejemplo, las fotografías, los registros, formatos que se crean en el proceso, todo ello forma parte de los documentos. Algunos ya vienen dados previo al proyecto y otros los diseñamos según las necesidades que tenemos. De manera que es importante que valoremos las posibilidades que tenemos en cada una de estas fuentes de información. Y que desde el principio tengamos planificado qué fuentes van a servir, porque incluso puede tener implicaciones presupuestarias, porque la entrevista, la observación, los documentos tienen un costo y son imprescindibles, es decir, no podemos olvidarnos de ellos para la medición de resultados e impactos. Es imposible que hagamos una medición sin información, porque al final de cuentas, bueno, como su nombre lo indica, son fuentes que dan información. Y si las obviamos, nos quedamos sin ella. Y sin ella no podemos medir, no podemos evaluar. Entonces, muchas veces dejamos esto de lado y a última hora, como decimos coloquialmente, estamos corriendo. No lo previmos, no lo tenemos en el presupuesto, no está contemplado, no diseñamos los formatos, se hace sobre la marcha y esto, bueno, genera improvisación y errores. Pero es muy común que suceda porque las personas por lo general consideran que lo más importante o lo único importante es la ejecución, cumplir con los objetivos y a lo sumo se quedan en el resultado. Y el resultado no basta. Es necesario profundizar, ver qué efectos generaron los resultados y, por supuesto, el impacto de esos resultados. Y la única forma es a través de la información que nos proveen las entrevistas, la observación y los documentos.